Bueno, antes de iniciar con esta capacitación, es importante entonces saber qué es el registro único de proponente. ¿Me permiten, por favor? Listo. Entonces, como les decía anteriormente, es importante saber qué es el registro único de proponente. Esto es un registro de creación legal creado por la Ley 80 de 1993. Esta ley fue la que creó los lineamientos para contratación estatal, fue la que creó los lineamientos para la contratación estatal y también como tal creó el RUP. Entonces, el RUP lo llevan las cámaras de comercio en el cual deben inscribirse las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con sucursal en Colombia que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales para la ejecución de obras, suministros de bienes o prestación de servicio, salvo las excepciones taxativamente señaladas en la ley. ¿Cuáles son las excepciones que establece la ley para yo no registrarme en el registro único de proponente? Son los casos como de contratación directa, contratos para la prestación de servicio de salud, contratos de mínima cuantía. En estos casos ya le corresponderá a las entidades contratantes cumplir con la labor de verificación que realiza la Cámara de Comercio. ¿Quiénes deben inscribirse en el registro único de proponentes? Bueno, como les decía anteriormente y también como lo dice la Ley 1150 de 2007, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con sucursal en Colombia que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales se deberán inscribir en el registro único de proponente de la Cámara de Comercio del domicilio principal. Esto quiere decir de que si mi sociedad se encuentra constituida en la Cámara de Comercio de Cartagena, es la Cámara de Comercio de Cartagena la cámara responsable para realizar el cotejo documental, la revisión documental y posterior la inscripción. ¿Cuáles son los actos sujetos a registro en el RUP? Bueno, tenemos primeramente la inscripción, la cual la pueden realizar en cualquier época del año. No hay actualmente una norma que nos indica, que nos ponga como ley máxima o como fecha máxima para que usted se pueda inscribir en este registro. Una vez usted se inscribe en el RUP y adquiere una inscripción activa, usted deberá realizar la renovación anual. Esa renovación la realiza hasta el día quinto hábil del mes de abril. ¿Qué sucede? Esto es muy importante que lo tengan presente, teniendo en cuenta que si usted no realiza la renovación hasta el día quinto del mes de abril, se le van a cesar los efectos, lo que conlleva a la cancelación de su registro y esto es fatal si usted se encuentra en un proceso de licitación con alguna entidad estatal. El tercer acto es la actualización. Esta actualización usted la podrá presentar en cualquier tiempo que pueda actualizar. Solo se puede actualizar, y esto es muy importante que lo tengan presente, la experiencia y los códigos generales que son los códigos UNSP. Si usted en su renovación no alcanzó a ingresar nuevos contratos, en la actualización lo puede hacer o los contratos que ya tenga inscritos en el RUP, si usted desea realizar alguna actualización, también lo puede hacer. ¿Qué no se puede actualizar en el RUP? Lo que usted no puede actualizar es la información financiera, por eso también es muy importante que cuando se inscriban en el RUP esos estados financieros sean verificados por su contador o por su revisor fiscal, evitar de pronto de que tengan algunas inconsistencias, errores, porque después no
podrán actualizar la información financiera, tampoco se puede actualizar el tamaño de la empresa. Asimismo, usted también podrá solicitar cancelación de su RUP en cualquier tiempo, en cualquier época del año. Pero aquí sí de pronto me gustaría resaltar de que si usted realiza la cancelación de su RUP, pues estaría quedando como tal sin este registro y no tendría este requisito habilitante para contratar con entidades estatales. ¿Qué verifica la Cámara de Comercio en el RUP? Bueno, la Cámara de Comercio verifica los siguientes requisitos habilitantes como la capacidad jurídica, la capacidad organizacional, la capacidad financiera y también, muy importante, la experiencia. Ya vamos a verificar entonces cada uno de estos requisitos, cuáles son las condiciones que verifica la Cámara de Comercio. Bueno, inicialmente con la capacidad jurídica, es importante saber que la capacidad jurídica es la facultad de una persona natural o jurídica para celebrar contratos con una entidad estatal, de obligarse a cumplir el objeto del contrato y no estar incursa en inhabilidades que le impidan la celebración como tal de estos contratos. Para las personas naturales o las personas jurídicas inscritas en cualquiera de los registros que administran las cámaras de comercio, se acude como tal a la información que existe en nuestros registros, según sea el caso, para verificar que efectivamente su sociedad, la sociedad que se está inscribiendo en el proponente, esté legalmente constituida. Aparte de eso, las personas jurídicas que no están inscritas en los registros que administra la Cámara de Comercio. Entonces, el proponente deberá adjuntar un certificado de existencia y representación legal expedido por la entidad correspondiente que le otorgó la personería jurídica. ¿Cuáles son los soportes em, para acreditar la capacidad jurídica? Bueno, como vemos en pantalla, el certificado de pago de aportes para fiscales. ¿Dónde usted puede encontrar estos certificados? Los puede encontrar por nuestra plataforma virtual una vez usted inicie el proceso de inscripción del proponente. Copia del RUT, certificado del tamaño de la empresa, certificación de existencia y representación legal, como les decía anteriormente. Este requisito aplica para las personas jurídicas que no están inscritas en Cámara de Comercio. Por ejemplo, si usted, su fundación o asociación, la personería jurídica se la otorgó la Gobernación de Córdoba, entonces será la Gobernación de Córdoba quien les pida un certificado donde relacionen la razón social de la sociedad, quién es el representante legal, la duración, el domicilio y, importante, el certificado no puede ser mayor a 2 meses. Asimismo, la declaración si se encuentra o no en una situación de control, esto aplica más que todo a las sociedades mercantiles, como a las SAS, como a la limitada, que normalmente en algunos casos reportan en el registro mercantil una situación de control, por ende, la situación de control también la debe reportar en el formulario de inscripción del RUP. Bueno, otro requisito habilitante para el proponente es el rendimiento, es la capacidad organizacional. La capacidad organizacional es el rendimiento de las inversiones y la eficiencia del uso de los activos del proponente. Aquí se mide esta capacidad a través de unos indicadores, los cuales son la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo. Esto le ayuda a saber a muchas entidades estatales cómo es el rendimiento de las inversiones de su entidad. Si realmente usted eh, tiene la capacidad de asumir unos compromisos en el ejercicio del objeto social del contrato al cual usted está licitando. Si realmente usted tiene la posibilidad de cumplir de forma oportuna con las obligaciones del contrato. El tercer requisito es la capacidad financiera.
La capacidad financiera en el RUP también muestra como tal la realidad financiera del proponente. Es esa fortaleza financiera y se mide con los indicadores de índice de liquidez y índice de endeudamiento. También estos indicadores son muy importantes al momento de presentar la licitación con la entidad estatal, ya que también como tal son unos criterios objetivos de la situación financiera del RUP y de la aptitud para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. Antes de pasar a este punto, quiero saber si alguna de las personas tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto a la información que se ha brindado hasta ahora. Listo. Entonces, seguimos. ¿Cómo se verifica la capacidad financiera y organizacional en el proponente? Bueno, este punto es muy importante ya que es uno de los puntos con mayor motivo de evolución al momento de realizar la inscripción. ¿Qué se verifica? Se verifica que la información financiera sea coherente con la reportada en el proponente con los registros que lleva la Cámara. ¿Cómo así? En el caso de una SAS, en el registro mercantil usted normalmente reporta la situación financiera anual cuando usted realiza la renovación. Listo. Si usted va a presentar una inscripción en el proponente, entonces a mí la ley me dice que la información financiera que usted reporte en el registro mercantil deberá coincidir con la información financiera del proponente. Entonces, en muchos casos vemos que realizan la renovación pero reportan solamente el rubro, por ejemplo, de los activos, el pasivo corriente, el patrimonio, el pasivo más patrimonio, pero en el RUP relacionan todos los rubros como los ingresos, la utilidad operacional, utilidad neta, entonces ahí se va a evidenciar una inconsistencia, por lo tanto la información financiera reportada en el registro de Cámara de Comercio debe coincidir con la reportada en el RUP. He escuchado mucho a algunas personas, a veces tienen la confusión y me dicen, no, yo pensaba que yo primero realizaba mi inscripción en el RUP y posterior hacía la modificación en la información financiera del registro mercantil. Entonces, yo la respuesta que le doy a esos usuarios es que no, que la información financiera deberá ser coherente a la fecha de inscripción del proponente. Entonces, en este caso, salvo que se trate de sociedades extranjeras o entidades no inscritas en la Cámara de Comercio o personas naturales no matriculadas. ¿Por qué? Porque en ese caso no tendría la posibilidad de realizar un cotejo documental, o sea, no tendría la posibilidad de tomar la información financiera reportada en el formulario con otro registro. Si la sociedad no se encuentra inscrita aquí, entonces no podría verificar como tal ese aspecto. ¿Qué sucede con las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad? Bueno, en este caso, estas personas no están obligadas a presentar estados financieros, por ende, el contador o el auditor realizarán una certificación firmada por él y por el proponente en el que describa cada uno de los rubros financieros. Entonces, en esta certificación, el contador indica que X persona no está obligada a llevar contabilidad, relaciona todos los rubros como activo corriente, activo no corriente, su pasivo, y este será el soporte con el cual la Cámara realizará el cotejo documental con la información que se suministra en el formulario del proponente. Las personas jurídicas, para acreditar la capacidad financiera, deben presentar una copia simple de los estados financieros suscritos por el representante legal debidamente auditados y certificados por el contador o auditor o revisor fiscal según el caso. Bueno, aquí hay algo muy importante y es que
Si la persona jurídica, se ve más que todo en las fundaciones, si tienen un revisor fiscal inscrito ante la Cámara de Comercio, entonces este revisor fiscal deberá firmar los estados financieros, porque a veces se evidencia en el registro de las entidades sin ánimo de lucro o en el registro mercantil que tienen un revisor fiscal inscrito, pero ese no es quien firma los estados financieros. Entonces, esto es un aspecto muy importante a tener en cuenta. ¿Cuáles son los anexos de la capacidad financiera? Bueno, los estados financieros, como les decía anteriormente, estos estados financieros deben cumplir con las normas NIF, se deben presentar a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. ¿Cuáles son los soportes? El estado de situación financiera. Aquí hay algo muy importante y es que cuando se están realizando la revisión de los estados financieros, se evidencian que hay muchos soportes que aún lo llama balance general, y pues sabemos que ya actualmente ese no es el término o la denominación de este soporte. Entonces, este balance general ya no se llama de esa manera, sino estado de situación financiera. Asimismo, debe presentar el estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo de efectivos, con sus respectivas notas, las cuales forman parte integral de los mismos. Importante en las notas indicar el grupo NIF al cual pertenece la sociedad. Este grupo NIF debe coincidir con el grupo que relacione en el formulario de inscripción o renovación. Pero, ¿qué pasa si no tengo la suficiente antigüedad para presentar estados financieros a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior? Recuerden que en la diapositiva anterior les indicaba que las personas jurídicas o las personas naturales deberán presentar estados financieros a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Entonces, en este caso, si no tengo la suficiente antigüedad, debo presentar o estados financieros de apertura o estados financieros trimestrales. Aquí establecí dos casos, los cuales vamos a verificar. Bueno, el primer caso es: mi sociedad se constituyó el 4 de abril del presente año y voy a presentar mi inscripción en el RUP el 10 de abril. Entonces, en este caso, debo presentar estados financieros de apertura con fecha de corte al 4 de abril de 2024. ¿Por qué? Porque a veces, si usted se constituyó el 4 de abril, usted no podría presentar estados financieros de apertura de 10 de abril, porque usted realmente se constituyó el 4 de abril. Entonces, esto es muy importante a la hora de presentar estos proponentes cuando no tengan la suficiente antigüedad. En el segundo caso, establezco: mi sociedad se constituyó el 4 de abril del presente año y voy a presentar mi inscripción en el RUP el 5 de julio. En este caso, puedo presentar estados financieros de apertura con fecha de corte el 4 de abril de 2024 o estados financieros trimestrales a 30 de junio de 2024. Entonces, si usted se constituyó el 4 de abril y va a presentar su inscripción en el RUP el 5 de julio, tiene dos opciones: o presenta estados financieros de apertura, pero si presenta los estados financieros de apertura, tiene que ser con los activos con los que se constituyó. No puede, o sea, no es posible de que usted se constituya ante la Cámara de Comercio con unos activos de 100 millones y cuando presente el RUP, el estado financiero de apertura, tenga unos activos de 150 millones. Entonces, ese es el primer caso. El segundo caso es que usted decida no presentar el RUP hasta que no tenga como tal el trimestre. Entonces, si usted decide inscribir su RUP
el 5 de julio ya podría presentar estados financieros trimestrales a fecha de corte del 30 de junio de 2024. Ya aquí, usted, si se constituyó con 100 millones, acá ya puede cambiar como tal los rubros, los activos a 150 millones, ya puede reportar unos valores en el estado de resultados. Entonces, es importante tener en cuenta, es importante tener en cuenta em, que los estados financieros trimestrales dependen de los trimestres contables. Al año tenemos 4 trimestres que son de enero a marzo, en este caso sería hasta el 31 de marzo, o en este caso de 2024. Segundo trimestre sería 30 de junio de 2024. 30, y el tercero sería del mes de julio al mes de septiembre, una fecha de corte al 30 de septiembre de 2024, y pues el último trimestre sería el 31 de diciembre como tal de 2024. ¿Hay alguna duda hasta el momento, alguna inquietud con respecto a esto? Listo. Entonces, vamos a seguir. Ok, entonces, la experiencia. La experiencia de este aspecto es importante para la acreditación al momento de presentar yo mi inscripción en el RUPE, porque en la experiencia como tal se verifica, se mide como tal el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato al cual está licitando. Entonces, para la experiencia tenemos como los soportes válidos la certificación expedida por el tercero que recibió el bien o servicio. Esta certificación debe ser expedida como se evidencia acá por el tercero que recibió el bien o servicio, teniendo en cuenta que muchas veces las certificaciones que nos presentan para la inscripción está expedida por una persona distinta al contratante. Entonces, hay que tener presente que debe ser expedida como tal por la entidad que recibió el bien o servicio. En esta certificación se deberá encontrar el valor del contrato, la fecha de inicio, fecha de terminación del contrato, y muchas veces los contratantes les certifican ya el valor expresado en salarios mínimos. Entonces, cuando el contratante le certifica a usted cuál es el valor expresado en salarios mínimos, usted deberá tomar este valor para relacionarlo en el consecutivo del contrato en el formulario del RUP. Ya eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, soporte es válido, la certificación. Asimismo, encontramos la copia del contrato, las órdenes de compra y órdenes de servicio, las actas de liquidación del contrato suscrita por el tercero contratante, los contratos de trato sucesivo, las aceptaciones de ofertas irrevocables. Entonces vamos a mirar cada uno de estos soportes. Entonces acá, como vemos, estamos viendo un contrato. Este contrato es con el municipio de Montería. Aquí el contratista ejecutó como tal este contrato por el valor de 197 millones, y como vemos en la segunda imagen, el plazo nos dice que será de 3 meses contados a partir del acta de inicio. Entonces, este aspecto también es supremamente importante, teniendo en cuenta que si usted aporta un contrato y en el contrato, en la cláusula del plazo, nos indica que la ejecución iniciará a partir del acta de inicio, entonces usted deberá aportar el acta de inicio de este contrato para determinar la fecha real de inicio como tal del contrato. Entonces, si usted no tiene el acta de inicio
del contrato, usted podrá también aportar ya sea el contrato acompañado del acta final. Pero es muy importante que cuando anexen esas actas finales o estas actas de inicio, la información coincida. ¿Qué debe coincidir? Debe coincidir el número del contrato, quién es el contratante, quién es el contratista, el objeto del contrato, el plazo, porque se ha evidenciado de que a veces los soportes presentan algunas inconsistencias y en este caso la Cámara de Comercio deberá requerir a ese proponente para que subsane ese aspecto. El segundo soporte válido para acreditar la experiencia es la certificación. Tenemos una certificación de, em, de Ciudad Amable SAS. En este caso, aquí indican el valor total contratado. El valor del contrato es de 4.499 millones. Y también nos indican la fecha de terminación. Entonces, cuando usted realiza, usted está por la página cargando cada uno de estos soportes, usted deberá iniciar el valor total del contrato que ya le certificó el contratante y deberá tomar la fecha de terminación establecida en la certificación. A veces se evidencia que por error de dedo, em, puedo indicar que no son 4.000, sino 3.000 o que por fecha de terminación no es 2012 sino 2013. Entonces, a veces se entiende porque realmente hay proponentes que son tienen muchos contratos, a veces se evidencian con proponentes de 147 contratos y se entiende de pronto que se pueda confundir al momento de digitar la información en el formulario del proponente. ¿Listo? Entonces aquí vemos que Ciudad Amable le certificó de conformidad con los soportes que obran en el archivo de la entidad, que la empresa X suscribió con Montería Ciudad Amable el siguiente contrato. Y aquí lo firma como tal el gerente de la sociedad. Pasemos al siguiente soporte. Esto nuevamente es una certificación. Yo les quise traer esta certificación realmente por algo muy importante y es em, debajo del valor total del contrato hay algo que dice valor en salarios mínimos y dice 71,45. Si el contratante a usted le certifica cuál es el valor expresado en salarios mínimos, usted deberá tomar el valor que aparece en la certificación. ¿Por qué? Porque muchas veces lo normal es que la página usted ingrese y relacione el valor total del contrato, la fecha de terminación y lo que hace la página es que realiza como tal la conversión. Entonces, en el caso de que usted vaya a presentar una certificación y el contratante le certificó cuál es el valor expresado en salarios mínimos de ese contrato, usted deberá tomar ese valor. En el caso de que usted no tome el valor expresado en salarios mínimos que le está certificando el contratante, entonces la Cámara de Comercio deberá realizar una devolución para que usted pueda subsanar ese aspecto. Bueno, tenemos por acá entonces la certificación de contrato de tracto sucesivo. Estos contratos de tracto sucesivo son los que se van cumpliendo por porción en el tiempo. Son los que normalmente tienen una duración bastante amplia, que tienen una duración, por ejemplo, de 15 años, 10 años, o que se van prorrogando de forma automática. Entonces, esta certificación es de la concesionaria Vial Andina SAS. Están certificando a proyectos de inversión vial andino SAS. Indican que ha ejecutado el contrato que se relaciona a continuación, relaciona el contratante, relaciona el contratista, el número del contrato, el objeto del contrato, el estado. Miren que acá dice en ejecución, entonces se entiende que es un contrato que no ha terminado.
El tipo de contrato nos dicen que es de trato sucesivo y en la duración nos indican desde el 15 de septiembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2027. Entonces, aquí se evidencia que esto es un contrato que está en ejecución y que no ha finalizado. Porción de tiempo ejecutada. Entonces, acá, este es como tal la certificación de trato sucesivo, entonces nos indica cuál es la porción de tiempo ejecutado como tal que ha realizado, que ha ejecutado el contratista. Entonces acá nos dice desde el 15 de septiembre de 2016 al 15 de diciembre de 2022. Entonces dicen que van 75 meses. Valor ejecutado correspondiente a la porción de tiempo ejecutado a la fecha. Esto quiere decir de que este valor que nos indican acá es el que se ha ejecutado desde el 15 de septiembre de 2016 al 15 de diciembre de 2022. Luego acá, pues, la persona que expide la certificación, se expide la presente certificación con fecha del 15 de diciembre de 2022. Para el proponente, entonces, usted deberá relacionar los 1.868 millones que aparecen acá y tomar como fecha de terminación el año de 2022. El segundo soporte es el soporte de aceptación de oferta. En este soporte se evidencia la alcaldía del municipio de Sagún comunicándole a este contratista pues la comunicación de aceptación de oferta. Aquí se evidencia lo que le dicen que se están acogiendo a las recomendaciones formuladas por el comité evaluador. Le indican cuál es el número de la cuantía, el objeto del contrato y le dicen que ha sido aceptada. Asimismo, les relacionan el valor del contrato y también el plazo. Dicen el plazo del contrato a celebrar será hasta el 31 de diciembre. Tenemos entonces por acá una orden de compra. Esta orden de compra es del municipio de Miranda. En esta orden de compra, a veces hay, por decirlo, ciertas situaciones, no se evidencia como tal el valor de la compra, no es claro cuál es la fecha de terminación, cuál es la fecha de vencimiento. Entonces, en estos casos, aquí en el caso que yo pues les quise traer en la tarde de hoy, aquí nos dicen fecha de vencimientos, 10 de junio de 2022, y acá nos relacionan como tal el valor total de la compra, que serían 17.824.576 pesos. Bueno, finalmente tenemos el soporte del acta de liquidación. Este soporte de alta liquidación también, cuando se ha evidenciado, cuando ustedes presentan las solicitudes de inscripción del proponente, que a veces no toman los valores realmente ejecutados del contrato. Por ejemplo, en la segunda imagen que nos muestra este modelo de acta que les quise traer hoy, dice valor total ejecutado, 343.618.850. Siempre en el acta de liquidación usted va a tomar el valor que realmente ejecutó el contratista. ¿Por qué? Porque em, usted puede iniciar a veces con un contrato por valor de 10, 15 millones o 200, 100 millones, pero en el transcurso de las etapas de ejecución del contrato, usted no ejecuta como tal cierto porcentaje del contrato. Entonces, normalmente en el acta de liquidación nos dan como ese balance financiero del contrato. Nos dicen realmente qué se ejecutó y qué valor de pronto está a favor del contratante. Entonces, en este caso, vemos un valor total ejecutado de 343.618.850 pesos. También es importante tener en cuenta la fecha de terminación del contrato en estos casos. Si el acta de liquidación no nos indica la fecha de terminación del contrato, entonces
usted deberá para calcular, para realizar la conversión de los salarios mínimos, deberá entonces tomar la fecha del acta de liquidación. Esto es también uno de los motivos más recurrentes al momento de que presenta las inscripciones. ¿Por qué? Si el acta de liquidación, usted le dice fecha de terminación, fecha de vencimiento del contrato o el plazo fue hasta tal fecha, usted deberá tomar como fecha de terminación la que le están indicando que fue la fecha de terminación. En ese caso, si usted no le indican de forma expresa cuál es la fecha de terminación en el acta de liquidación, entonces usted deberá tomar la fecha del acta de liquidación. Es importante que estas actas de liquidaciones, como dice acá al pie de la imagen, deberá aportar una certificación bajo la gravedad de juramento, donde el representante legal deberá indicar que la información del acta de liquidación se encuentra en firme. Entonces, cuando presentan también ya sea la renovación, actualización y usted aporta un acta de liquidación para acreditar su experiencia, entonces deberá aportar una certificación bajo la gravedad de juramento donde el representante legal indique que la información del acta de liquidación se encuentra en firme. A veces ha pasado que en las certificaciones que aportan indica que la información del contrato se encuentra en firme. Entonces, eso es una causal de devolución porque realmente debería indicarnos que la información del acta de liquidación se encuentra en firme. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna inquietud. Listo. Entonces, quiero saber si hasta el momento hay alguna duda, alguna inquietud, cualquier persona con respecto a la información que acabamos de brindar, o si usted tiene actualmente una solicitud de inscripción en proceso, también puede elevar su consulta. Listo. Entonces, tenemos unas próximas capacitaciones, las cuales son el viernes 23 de agosto. Espero que nos puedan acompañar. Vamos a realizar cómo radicar mi trámite de inscripción de RUPE por el portal virtual. Vamos a hacer este ejercicio de cómo usted radica su trámite por la página, su trámite de inscripción. Entonces va a ser una sesión bastante dinámica. Espero que también se puedan conectar. Y el viernes 30 de agosto también vamos a tener un espacio, pero este espacio es como más que todo una retroalimentación, es un espacio creado para todos ustedes, para resolver las inquietudes con respecto a la solicitud de inscripción. Si usted usted a la fecha lleva algún proceso de inscripción, de actualización, también puede llevar todas las inquietudes este viernes 30 de agosto. Entonces, esto ha sido todo. Les agradezco mucho a todas las personas que se conectaron. Gracias por asistir. Joana, Sí, buenas tardes. ¿Me puede hacer el bueno, favor de repetirme lo de los contratos de tracto sucesivo? sí, claro que sí. Vamos a buscar entonces los contratos de trato sucesivo. Bueno, estos son contratos, estos son contratos que tienen como plazo de ejecución
normalmente son plazos muy largos. Por ejemplo, hay contratos que duran 10 años, 20 años. Entonces, si usted tiene un contrato de 20 años y usted me dirá, bueno, pero entonces yo tengo que esperar que este contrato se termine, llegue a su finalización para presentar el RUP, pues la respuesta es no. Teniendo en cuenta que la circular externa de la Superintendencia de Sociedades nos trae como soporte válido para acreditar la experiencia la certificación de tracto sucesivo. Son contratos que se van prorrogando con el tiempo. En este caso, la duración, para el caso que les traje, inicia desde el 15 de septiembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2027. Entonces, este RUP, esta sociedad, no puede, o sea, no está en obligación de esperar a 2028 para presentar ese contrato al RUP. Entonces, ¿qué hace el contratante? Le certifica por porción de tiempo ejecutada. Entonces, el contratante en este caso le está certificando a ellos desde el 15 de septiembre de 2016 al 15 de diciembre de 2022. Si nos damos cuenta, 2022 el contrato no ha terminado. Pero entonces, ¿qué hace el contratante? Como decir, te voy a ir certificando, te voy a certificar en la porción de tiempo de lo que tú has ejecutado. Te voy a certificar el valor ejecutado correspondiente a la porción de tiempo ejecutado hasta la fecha. No sé si en ese caso queda un poco más claro. Sí, un poco más claro, gracias. Listo, entonces recordemos entonces que estos contratos son los que en la ejecución la prestación tiene lugar de forma repetida y prolongada en el tiempo. Los invito por favor a realizar todas sus inquietudes con respecto a la inquietud que tengan sobre la información financiera, sobre los soportes. Listo. Entonces, si no es más, nuevamente muchas gracias por estar presente, por conectarse a esta capacitación. El próximo viernes nuevamente estaremos conectados. Lo que vamos a hacer es un ejercicio de cómo radicar mi trámite de inscripción del RUP por el portal virtual. Entonces, espero también la participación de todos ustedes y que estas capacitaciones sean de gran provecho para todos. Y el último viernes, el 30 de agosto, ya este espacio, como les decía anteriormente, creado para ustedes, para resolver todas sus inquietudes. Vamos a realizar como un tipo de una retroalimentación. Entonces, les deseo a todos que tengan una feliz tarde. Hola, Muchísimas buenas gracias. tardes. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y el link para poder entrar el próximo viernes, disculpa. Sí, Llegaría claro. nuevamente el correo. Sí, nuevamente vía correo electrónico se estarán notificando por correo masivos, les va a llegar la invitación para que puedan asistir a estas próximas capacitaciones. Ok, muchas gracias. Eh, Te puedo hacer una pregunta. Sí, claro, sí, buenas Eh, tardes. Buenas tardes. ¿Qué posibilidad hay de que estas diapositivas sean compartidas, digamos que para el momento de que yo vaya a hacer, necesite los documentos y de pronto sea un soporte al momento de yo estar llenando o buscando esos documentos? Claro que sí. Por favor, en el chat, ¿me puede regalar su correo electrónico? Listo. Y yo Ya con te lo- mucho gusto les hago llegar las diapositivas. No sé si alguien más, antes de dar por finalizada la capacitación, esta primera sesión, tiene alguna inquietud. Hagan las preguntas, participen. La señora Yomaira, Sí, buenas tardes, sí, buenas tardes. buenas tardes, señora Yomaira, Eh, ¿cómo ha pasado? Bien, gracias, niña. Aquí pues tengo una preguntita. Sí, claro, dígame. Em, para el caso de los
del valor de los contratos en salarios mínimos. Si yo tengo un contrato que cambia de año, inició, o sea, digamos 2 años, llevó el contrato por algún motivo, se llevó 2 años para terminarlo. El valor en salarios mínimos que yo debo coger el año para coger el salario mínimo, ¿cuál debe ser? ¿Cuando inició el contrato o de cuando terminó? Cuando terminó el contrato. Esto es importante, esa pregunta es supremamente importante porque normalmente también evidenciamos que cuando realizan las inscripciones para realizar la conversión de los salarios mínimos, toman la fecha de inicio del contrato o toman la fecha de firma del contrato o toman la fecha de expedición de la certificación en el caso que sea una certificación. Entonces, la fecha con la cual usted debe realizar la conversión en salarios mínimos es la fecha de terminación del contrato. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Con gusto, señora Yomaira. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Con respecto a la capacidad financiera, a los casos que establecí, em, el caso del trimestre, normalmente este año tuve muchas inscripciones de proponentes que se constituyeron este año. Entonces, proponentes que fueron requeridos teniendo en cuenta de que no tomaban las fechas de cortes correctas para la inscripción, más que todo para los estados financieros trimestrales. Porque, ¿qué sucede? Los estados financieros trimestrales, muchas empresas piensan que si yo me constituyo en febrero, tengo que esperar 3 meses para tener un trimestre y presentar ese estado financiero con el trimestre que tengo a partir de la constitución. Por ejemplo, la idea errada es la siguiente. Si yo me constituí el 15 de febrero, entonces algunos piensan que entonces 15 de marzo el primer mes. Segundo mes, 15 de abril. Tercer mes, 15 de mayo. Entonces presentan los estados financieros con fecha de corta el 15 de mayo. Entonces, ya teniendo en cuenta la información que pues las acabo de brindar, si usted se constituyó en febrero y se va a inscribir en el RUP en abril, usted ya podría presentar estados financieros trimestral al 31 de marzo de 2024. Listo. Entonces, ¿hay alguien más que quiera realizar alguna consulta, alguna inquietud? Entonces, no siendo más, nuevamente les extiendo la invitación para este 23 de agosto. También le podrían decir a un amigo, a varias personas que también estén interesadas en saber, porque hay muchas personas que desconocen cómo es el proceso de inscripción de RUP por el portal virtual. Entonces, también le pueden hacer llegar el link en el caso de que no les llegue. Inviten a varias personas para que se beneficien de estas capacitaciones que está brindando la Cámara de Comercio. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias a todas las personas que también participaron y que también hicieron parte de esta capacitación. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego.